Esta es una de las entrevistas que uno quiere hacer, que llevo muchísimo tiempo queriendo entrevistar aquí al gran amigo Orión Castillo. Ahora vamos a tocar un punto crucial de lo que acabo de decir y es de dónde proviene su nombre, ¿no? Pues primero que nada, gracias Orión, bienvenido a este podcast. Gracias. No, Un placer gracias. estar acá contigo y para ustedes hoy vamos a hablar de un tema de esos que son súper sollados, además controversiales, se especula mucho al respecto. En mi caso personal tenía una percepción incluso un poco irrespetuosa hasta que te conocí del asunto, y más como fantasiosa, más como muy peliculera y es todo este rollo de las abducciones, no sé si lo dije bien, de los ovnis, del contacto extraterrestre y de, pues, eso es una, yo tengo muy presente una serie por allá de cuando yo era niño que se llamaba B, la batalla final y era como lo más cercano que yo tenía a esto, Mm. pero, y es donde me quiero centrar en esta entrevista, desde que te conozco, uf, o sea, a mí esto me dio un giro absoluto en mi mente, eh, al margen de la creencia de si alguien está en la posición de creer que es totalmente cierto o que no crea para nada en eso, es impresionante encontrarse con alguien como tú que ha vivido inmerso desde niño en una realidad, o sea, esto para ti no es una idea. Y pues es lo que hoy queremos compartir porque definitivamente es un tema apasionante, muy, muy chévere y pues que seas tú el que nos lo cuente. Entonces, aquí está con nosotros Orión Castillo, hijo de uno de los más famosos en el mundo de las abducciones, del contacto extraterrestre. Su papá tiene muchos libros, contenido, lo entrevistó el Vaticano, lo entrevistaron en la NASA, lo entrevistaron los hombres de negro, bueno, todo esto, pero en la vida real y es increíble. Tengo el honor de que sea mi amigo, lo conozco hace más ya de, unos casi 10 años ya. Y curiosamente, de lo que hemos tocado en, en las otras entrevistas, Orión trabajó más de 20 años para la compañía más grande de redes de mercadeo que existe en Así el es. mundo. Entonces es una combinación muy curiosa. Entonces, pues nada, vamos a empezar. Orión, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. No, el placer es mío. También encantado de poder tocar estos temas contigo, de una amistad ya de mucho tiempo y empezar a hablar de lo interesante. De lo que realmente Sí. interesa. Bueno, la primera pregunta que yo tengo es, eh, como decía en la introducción, la percepción que uno tiene del tema de los ovnis y de la guerra de las galaxias, pues, y todo este rollo, siempre, en mi caso, todo lo que yo digo va a ser desde una perspectiva personal, ¿sí? De cómo yo lo veía. Yo nunca me burlé del todo, o sea, pero sí en mi mente como que había una porción que decía, "Ah, pues sí, Sí. pero déjalo así". Y pues más allá de las películas, de lo medio que uno ve, de esa comunidad de la gente que sabe el tema y se reúnen y hay todo un gremio de la gente que ha tenido contacto Ujú. extraterrestre, o dice haberlo tenido, porque habrá algún Sí. escéptico que diga, no, estos manes están locos, pero eh, digamos que para mí siempre fue así, ¿no? Alejado. En tu caso, y desde la trayectoria de tu papá, yo quisiera preguntarte eso, o sea, en tu niñez, Mm. de la mano del papá, pues que el papá de uno es como así lo que uno más admira y lo más Sí. hiper importante del mundo. ¿Cómo fue tu niñez de la mano de tu papá en medio de todo este rollo de que se lo llevaron los extraterrestres? Y como para empezar a hilar esa historia de Sí. cómo fue, cómo ha sido tu vida inmerso en este mundo de las abducciones y pues, como que empecemos a orientarnos por Ok. ahí. No, pues muy interesante, claro, lo que tú dices, una cosa es nacer en ese tipo de información y todo donde tú ya tienes naturalmente, desde casi desde el vientre materno, toda esa información que venía de esa época y ahorita les digo por qué compagina exactamente en el momento que yo nací, fue una casualidad. Eh, y empecemos por aclarar el tema del término abducción y el término contacto. Ok, ¿ves? Ahí ya empieza Sí, la ignorancia. ahí empieza, es un término que hay que aclarar. Abducción es casi un secuestro, ¿no? Ok. Vienen unos La seres, luz esta que baja y... unos seres y te llevan en contra de tu voluntad, ¿no? Eso, Ok, digamos, más adelante lo vamos a ver, cómo pasa, etcétera, pero es eso, es como que te secuestran o a veces tú estás dormido y en tu estado de que estás dormido te llevan y vuelven y te dejan y tú nunca te diste cuenta. ok. Eso es una abducción, es un secuestro. Y el tema del contacto es cuando te dicen, otros seres vienen y te dicen de alguna manera, en el caso de mi papá, Enrique Castillo Rincón,
le dicen de manera bueno, primero le dicen por medio de una persona que hay unos seres que lo quieren contactar, que si él quiere hacer eso. Entonces ya cuando entra en juego tu libre albedrío y tú dices, sí, yo soy consciente de lo que va a pasar y quiero aceptar esa comunicación, eso se llama un contacto extraterrestre. Ah, ok, abducción es un secuestro, contacto es voluntario, y te queremos invitar. Ahí es donde empieza la cabeza, o sea, Sí. yo he tenido esta conversación contigo, de hecho la procrastinamos bastante, yo me llamé, hijo, ¿te acuerdas? Porque, o sea, ya cuando uno se pone en ese plano de la realidad, de que para ti esto es una absoluta verdad, mi mente empieza a jugarme una pasada, o sea, como que no, espera, o sea, tengo que ponerme en los zapatos tuyos porque ya, o sea, ¿quiénes contactaron a tu papá? ¿Cómo es ese preludio antes de que tú llegaras al mundo? Porque tu papá entra en toda esa historia y en la introducción de uno de sus libros, él dice, no, yo no pretendo convencer a nadie, esto me pasó a mí, no gano un peso por contarlo, pero una cosa que resaltaban era que él siempre que contaba la historia, esto que se dan de investigación y todo el rollo, la decía de la misma forma, o sea, él nunca mintió. Sí, es uno de los casos ya más investigados en el mundo. Lo bonito es que esta charla que estamos teniendo acá coincide exactamente, casi exactamente, con los 50 años del primer contacto físico que a él se lo llevan en una nave, que eso ocurrió el 3 de noviembre de 1973. Entonces, el 3 de noviembre, hoy estamos para los que están viendo esto después, hoy estamos en el día 11, ¿no? Estamos exactamente a los 50 años de que eso ocurrió. Y para empezar la historia, más bien voy a tratar de enlazar lo que le estaba pasando a él con mi niñez para poder entrelazar las dos cosas y entenderlas un poco mejor. Mi papá, de nacionalidad costarricense, un ingeniero de telecomunicaciones, ¿cierto? Y él ya hacia sus 50 años precisamente, o sea, más bien hacia sus 45 años, él estaba haciendo unos proyectos de expansión de redes telefónicas por toda Latinoamérica. Él se la pasaba en eso. Tu papá era ingeniero. Sí, ingeniero de telecomunicaciones. Entonces, él estaba haciendo eso en Costa Rica, no solo en Costa Rica, sino que iba a todos los países de Latinoamérica, Colombia, Venezuela, y hacía esas redes, que era lo que estaba en esa época. Una vez, digamos, la primera vez que él supo de este tipo de situaciones fue hacia 1963, algo así, cuando John F. Kennedy estaba planeando un viaje de estado hacia San José, Costa Rica, ¿no? Y entonces le dijeron a unos ingenieros que en ese momento el volcán Irazú estaba con su fumarola y no querían que nada ocurriera. Es activo, el que hay un hotel cerca y todo. Entonces le dijeron a unos ingenieros que hicieran una red de monitoreo, que por supuesto era un tema de telecomunicaciones y mi papá estuvo dentro de esos ingenieros. Hicieron las casetas de monitoreo y cuando estaban allá vieron una nave que se acercó, ¿no? Imaginémonos en esa época, pues hablar en el 60 y pico era muy complicado. Sí. Entonces ellos ya oían una onda que venía de Estados Unidos que hablaba de los platos voladores, que exactamente le pusieron flying saucers porque así parecían. Y se quedaron mirando eso aterrados, la nave paró, no sé, como a unos 30 metros de ellos, 40 metros, y pues ellos quedaron aterrados, ¿no? Entonces dice mi papá que el otro ingeniero le puso la mano aquí en el hombro cuando estaban mirando, y bueno, vinieron las naves, estuvieron unos segundos y se fueron, y fue, él no se había, de la impresión no se había dado cuenta de la mano del otro ingeniero, pero que le quedó aquí pues las dos manos clavadas. Las uñas clavadas en el hombro. Y cuando se fue eso, pues claro, quedaron aterradísimos, bajaron, les dio vómitos, ellos dijeron, bueno, pudo haber sido más bien los gases del volcán, todo lo que la mente le dice a uno que puede estar en contra. Sí, la primera reacción es tratar de negarlo, ¿verdad? Exacto, tanto así que ellos bajaron y dijeron, oiga, no le contemos a nadie porque pues la gente se va a burlar, no nos van a creer, los locos de los ovnis y eso. Quedaron así. Eso fue la primera vez, pero a él le quedó resonando eso tanto en la cabeza que empezó, cada vez que salía una noticia en un periódico o en una revista lo coleccionaba. Y así pasó ese tiempo, imagínate, el 63, eso fue, y después el contacto ya lo tuvo en el 73.
Vamos a revisar otro tema. Él hacia el 69 estaba en Caracas, estaba también haciendo unas redes de telecomunicación y una vez aburrido en el hotel se va a cine solo, de eso que uno dice, uy, me voy allá. Y en la fila del cine conoció a un suizo curiosamente, esto se mezcla lindo con el network marketing porque el suizo le dijo que él pertenecía a una empresa de productos de belleza masculina y que la estaba mercadeando por toda Latinoamérica. Entonces mi papá dijo, ah, mira, es de estas personas que comercializan y todo, no le dio problemas, se hicieron amigos y de hecho después intercambiaron ciertas comunicaciones por telegrama, ¿no? Sí, estamos hablando del 69, Ya ¿me el dices? 69 por O ahí. sea, que en Sí. ese entonces, ¿qué celulares ni qué nada? No, 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 era todo así por carta o por No telegrama. quiero que se me vaya una pregunta, si quieres no me la respondas ya, pero para que no se vaya, siempre me ha causado curiosidad por qué el tema de que los platos o los platillos voladores, como a veces los Ujú. llamaban, el contacto es tan fugaz, o sea, ¿qué es lo que hacen en 3 segundos que vienen, se dejan ver y se va? Es como el relato muy Sí, común de te todos los... tengo la respuesta y ahí hay un propósito. Realmente ellos, bueno, por lo menos estos seres son unos seres muy avanzados tecnológica y obviamente la inteligencia que ellos tienen es muy superior. Ellos saben qué producen cuando se presentan, ¿no? Entonces generalmente esos son segundos y saben que eso produce en la mayoría de los casos pánico, ¿no? Pánico, entonces ellos, digamos, no se están mucho tiempo, pero cuando se ¿Y es un presentan, error? O sea, no, ellos lo saben, saben que los están claro, viendo, ah, ok. perfectamente, intencionalmente, Es todos saben, intencional, sí. no, no es como que... Ok, ya. Listo, entonces este personaje que te digo se llama Cyril Weiss, su nombre europeo, ¿no? De Suiza. Listo, así quedó la cosa, digamos, para hacer el cuento no tan largo. Ahora vamos acercándonos hacia el 72, 73, donde ya mi papá se había instalado en Bogotá al lado del edificio Murillo Toro, en el centro. Él tenía una oficina y en esa oficina pues ya él comercializaba las estaciones telefónicas, ¿cierto? Para hacer eso hacer PBX en los edificios, etcétera, etcétera. Ese era el negocio de él. Ok. Estando ahí, le entra una llamada. Él toma la llamada y una mujer de acento mexicano le dice, hola, pues mi nombre es Karen, yo necesito contactarte o te estoy llamando más bien porque tú no me vas a creer aquí lo que sigue, pero mira, yo estoy en contacto telepático con unos seres de otro planeta y Qué ellos me tal. han dicho que te quieren conocer, ¿no? A lo que mi papá cuelga el teléfono y como él sabe de centrales telefónicas dice, ah, este es uno de la oficina, entonces él colgó y se fue toteado de la risa, así como acabas de hacer. Se fue toteado de la risa y dijo, bueno, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Estuvo muy Es que bueno, son estuvo cosas muy bueno, ¿no? que te Porque, sobrepasan, o claro, sea, ahí es donde, bueno, y él dice, ¿quién es? Y todo el mundo, no, no, ¿quién es qué? Y él, no, es que me están llamando, alguien pues tan fácil meterse al PBX y hacer la llamada. No, 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 no fue ninguno. Ah, sí, yo me los pillo, no sé qué. Pum. Al otro día vuelve y llama a la señora, hola Enrique, yo sé que tú no me creíste, pero resulta que ta, ta, ta. Mira, no sé cuántas veces tuvo que llamar a esa señora a mi papá, colgado otra vez y otra vez les decía, bueno, ahora sí, ¿quién es? No sé qué, ya me tiene cansado. Pasaron muchos días. que era insistente la Hasta cosa. sí. Y esa historia te la contaba tu papá, la tienes así Sí, clarita porque claro. él te la contó. Sí, sí. Y bueno, ya con el pasar de los días, él dijo, bueno, pues debe ser verdad, pues venga. Y ya le contaba, pues obviamente a su círculo más cercano y un día le dijo, bueno, pues si usted dice que está en México y que va a venir, pues venga, pues le va a tocar coger un avión, llegar acá, si quiere la espero en la cafetería al frente, ahí en una cafetería enfrente en el centro, y nos vemos, hágale, cójale, ¿no? Entonces la señora le dijo, sí, mañana estoy allá. Ay, Cuando sí, él todo asustado, entonces claro, se va a la cafetería, obviamente a amigos cerca, porque mi papá decía, "Uy, no, eso no me van a robar alguna cosa, ¿no? Uno como, ya como buen latino. ¿y cuánto tiempo pasó entre lo que él vio con estos ingenieros en Costa Rica y ese... Ah, bueno, ahí ya había, acuérdate que ahí eso era como en el 63, o sea, ya ahí estamos en el 72 más o menos, ¿sí? Ok. Entonces, entonces ya habían pasado un tiempo.
Pero bueno, llega la persona, llega efectivamente Karen, mexicana, y se sienta con él y le explica, le dice otra vez, le explica, le dice, Enrique, mira, nosotros, yo tengo contacto telepático con unos seres que dicen venir de las Pléyades, digamos muy en específico, y ellos me han dicho que la próxima persona que van a contactar es a ti. Entonces vine a explicarte cómo tienes que hacer, si aceptas esto, cómo tienes que hacer para empezar a recibir los mensajes de ellos. ¿Aceptas o no? Entonces mi Y papá otra vez ahí aterrado. como en Misión Imposible, este Sí, mensaje es de autodestrucción. entonces él Pero la dijo, vaina es voluntaria, entonces. claro, él pudo haber dicho que no y ya. Ok. Entonces mi papá dice, pues claro, es difícil después de entender eso, pues él dijo, bueno, sí, pues me dio curiosidad y entonces hizo el link con los ovnis que había visto en Irazú y dijo, bueno, de pronto es posible. Y empezó a hacer las indicaciones que le daba Karen, que eran más de, vamos a hacer esta respiración, vamos a hacer estos ejercicios de meditación. Le cambió un poco la rutina alimenticia, ¿cierto? Ya no tanta carne, más vegetales, para que estuviera como preparado para abrir. Ahorita sabemos que abrir los canales mentales, preparar la glándula pituitaria para poder tener una mejor comunicación telepática es muy necesario. Entonces, él siguió las recomendaciones y, y con un grupo de gente, haga de cuenta que a usted le pasa eso, uno le cuenta a los amigos más cercanos, mire lo que me ¿A está quién le cuenta, pasando. bro? ¿A ¿Sí? quién le digan? Y el man, este man se le corrió la teja, o sea, Sí, otra hermana. entonces ellos iban a meditar a veces por decir, oye, Ricardo, me está pasando esto, porque ¿será que vamos a tu casa este día y meditamos ahí todos? Y ya era un grupo de, primero fueron 2, 5, hasta que llegó a ser un grupo como de 13, 14, 15 personas. Entonces iban y meditaban, pero no pasaba nada, un buen día mi papá empieza por las noches a sentir deseos como de levantarse y escribir, era como algo que él decía, tengo que escribir, así, pero no escribía cosas, simbolitos, y, un día ya empezó a sentir en la cabeza que le estaban hablando, él sentía como, decía como un radio que no se sintonizaba muy bien. Entonces ahí él fue al psicólogo, se hicieron más pruebas, todos le dijeron, bueno, usted está bien. Y bueno, cada día se le iba afinando más esa voz, hasta que un día, ¡pum!, entró la comunicación perfecta, ya con una voz en la mitad del cerebro le decían, Enrique, sí, somos nosotros, ¿estás preparado? Y mi papá, muerto de susto, y dijo, bueno, estoy preparado, hagámosle, ¿qué hay que hacer? Entonces él empezaba a sentir voces en su cabeza y empezaba a escribir, y, esa es una comunicación telepática, tal cual, y él empezaba a escribir. Y listo, en este grupo de gente, resulta que mi papá, eh, o mejor dicho, Enrique Castillo, ahí en ese momento conoció a Gloria Ortiz, la que es mi mamá. Ah, ok. No ¿Listo? sabía, ese detalle no lo sabía. Entonces ahí fue que se conocieron y ahí empezó la relación entre ellos que fructificó muy rápidamente. Eh, y listo, entonces empieza el contacto telepático y él empieza a recibir los mensajes que empieza a compartir con el grupo. El grupo quiere estar siempre cuando él está recibiendo y él también quiere estar con el grupo porque de alguna manera hay testigos, ¿me entiendes? Están recibiendo Claro, todos en porque o sea, conjunto. ¿Sí? mientras tú hablas, que es lo que siempre, y aún me pasa, ¿no? Yo ponerme en los zapatos de tu papá. Vamos a suponer que a una persona cualquiera de estas que nos está escuchando aquí le sucede. Desde el total escepticismo y un día entonces es capaz de sentir que una voz, yo lo primero que pensaría es que me estoy volviendo loco. Sí. O sea, Que eso pensó mi papá, por yo eso ya fue... que me revisen, no, estoy delirando, me pasa algo, y en el momento de compartirlo, siempre que uno tiene una creencia o lo que sea que no es comprobable, sino que simplemente es lo que tú dices, es como el dolor. ¿Cuánto Sí, te duele? Dicen los médicos. De 1 a 10 es una percepción mía, pero es sí. muy difícil socialmente hablando compartir eso porque, o sea, desde cualquier perfil es como si este man se tostó, pues como decimos en Colombia. Entonces, una fase, un momento muy duro de esa realidad. Sí. Sí.
Entonces, conforme él iba recibiendo los mensajes y el grupo que estaba meditando siempre con él recibía los mensajes, pues también la situación es rara, porque no es normal, ¿no? Pero ya mucha gente que meditaba y abría de alguna manera el canal de comunicación, era mucho más fácil hacerlo en grupo. Al parecer eso genera una antena de energía que hace que ellos se puedan comunicar más fácilmente. Y el que recibía el mensaje era Enrique Castillo, entonces a él siempre le llegaba el mensaje. Eso no solo fue quedando escrito, sino fue quedando también, tenían en ese momento las grabadoras de periodista, ¿no? En cassette, y ahí iban grabando, el tal cual iba recibiendo, iba hablando y ahí iba quedando la información. Entonces muy interesante porque era ¿Y tú una tienes cosa las grabaciones? hay algunas que tenemos todavía que han sobrevivido, pero más que todo lo que quedó fue eso, se transcribió y es lo que está en el libro. Este es uno de los libros, Gran Alborada Humana, que mi papá sacó con todas las transcripciones de todo eso, está acá casi que ¿Y pues, ese libro está perfectamente. disponible para que la gente lo pueda Este comprar? libro se dejó, digamos, esto tenía unas ediciones que salieron en los años 90 Todo por un ahí. clásico. Son clásicos y pues no se volvieron a editar, a imprimir, pero están disponibles si lo buscan por internet. Gran Alborada Humana, seguramente van a encontrar por ahí ¿Algún PDF? algún De PDF pronto que les está por ahí. dejamos en la Sí, descripción algún descargable porque claro que sí. algún interesado va a haber en leerse ese libro, pues yo ya Sí, soy uno, yo lo estoy leyendo y pues es muy interesante lo que sí. te digo. No, de hecho, aquí un paréntesis, la información que aquí se contiene es maravillosa. Y para las personas que tengan duda y que quieran saber cuál fue la información que él recibió, y seguro si nos preguntan abajo en el chat y todo, con todo gusto se lo enviaremos un PDF, no hay ningún problema. Ok. La gente que busca la información y la verdad la encuentra. ¿Listo? Bueno, conforme fue avanzando eso y ya entramos en el año 1973, ¿cierto? Ellos dijeron, Enrique, vete, ya estábamos a final del año 73, por noviembre, ¿no? Entonces, Por antecitos de esta eso, época. le dijeron, Enrique, vete alistando porque también ellos saben lo que la gente está pensando, es decir, ellos son capaces de leer la mente de la Ok. gente. Entonces ellos decían, mira que sentimos que hay un gran escepticismo, pese a que ellos estaban con Enrique y todo eso, y lo que vamos a hacer es pasar a la siguiente fase, y es que va a haber un contacto físico, Enrique es la persona que vamos a llevar, y va a suceder de esta manera. Entonces le dijeron, listo, alístate, el contacto va a ser en una laguna cerca a Bogotá, 80 kilómetros al norte de Bogotá, y te vamos a ir enviando telepáticamente digamos, en dónde es. Él le mandaron eso, pues le mandaban obviamente como una visión de dónde era. Y, y listo, le dijeron solo tienes que pasar desapercibido y llegar a ese sitio allá. La cita fue entonces el 3 de noviembre de 1973. Ok. Entonces la cita era como las, no sé, si 8 de la noche tal vez. Él, en esa época, imagínate, el 73 creo que lo más al norte era el tercer puente, ¿cierto? El de la No, 134 que le llamaban el yo tercer no soy puente. tan rolo. Bueno, yo cuando ya cuando El nací, tercer puente era el de sí, la calle 127. 134 creo que Ah, era. ok. Sí, Ya iban en la calle 134 en el crecimiento exacto, eso urbano. era, eso era lo más norte. No, no, yo cuando llegué a Bogotá ya existía la Claro, claro, 170. claro, se me olvida. Y entonces, pues el plan era coger una flota, irse por allá, ¿no? Entonces él se fue vestido, Flota, llámese bus intermunicipal. Parte exacto. Entonces él se pone una ruana, un sombrero, se va como, más bien como vestido de campesino, tal vez. Ok. Y bueno, le avisa a la gente que se va a ir y él toma la ruta hacia allá. Eh, y bueno, cuando va llegando, pues él ya sabía por medio de lo que le iban enviando telepáticamente en dónde bajarse, dónde ir y todo eso. Cuando él se baja y empieza a caminar, pues no sabía exactamente para dónde, pero ahí también
él ya veía que tenía que cruzar cierta parte del bosque y, y le iban pasando unas imágenes donde tenía que recoger una esfera. Entonces él llegó al sitio, recoge, al final encuentra debajo de una pedrita una esfera, él dice que era como una bolita de golf, pero plateada, y que apenas la tomó empezó a destellar una lucecita azul, ¿no? Él después dice, debe ser algo que ya me localizaba pues específicamente dónde estaba o les avisaba a ellos que yo ya había llegado. También dice por ahí que como buen latino llegó tarde, ¿no? Entonces sí, porque era como, le habían dicho como a las 8, ¿En 8 y serio, media. parce? Y, ¿Qué y pena con los mientras, señores extraterrestres? mientras caminó y se perdió y un resto de vueltas, ya eran como, no Llegó sé, tarde. tarde, sí. Parce, Sí, sí, sí. no lo puedo creer. Entonces estuvo ahí, claro, de eso que se le empieza a pasar a uno por toda la información. Dijo, no, llegué tarde. Qué Eso, miedo, eso brother. O ya no. sea, y aparte de todo también, qué frustrante hubiera sido que no pasara nada Sí, para él, exacto. ¿sí? Entonces, de pronto, él dice que él estaba al frente de un bosque, o sea, no estaba a la orilla del lago, estaba enfrente de un bosque y después sí venía el lago. Entonces él no tenía una vista directa, pero cuando sube la mirada, porque siente que ahí está pasando algo, ve dos naves también que se acercan. Ok. Entonces él ya sabe que es el momento y ya, pum, y las naves se acercan y dice, las naves estaban chorreando agua. Yo no las vi salir del lago, pero supongo que estaban ahí. ¿Sí? Ok. Pero él dice, como estaban chorreando agua, yo supongo que salieron del lago. Pura. Sí, ¿Cómo se llama esta última película? La de Will Smith. sí, sí, sí. Cuando salen del agua así, Sí. tremendas naves muy grandes. Grandes, sí. Eh, ¿Y eran las mismas que había visto hacía 10 años o no hizo esa precisión? no hizo esa precisión, la verdad, qué buena pregunta, no sé. No, valdría mirar si eran en la misma tipología. Porque después cuando tuvo el segundo encuentro y el tercero eran diferentes, la verdad. Ah, ok, él Sí. fue varias veces, no Sí, sabía tampoco. tuvo 3 contactos físicos totales de subir a una nave y ya las hablaremos, digamos, ahorita la vamos a ver muy por encima, pero si hay la oportunidad después No, pero por supuesto, de hacer el vamos a zooming hacer en una cada una. serie Sí. así con los capítulos y hasta donde... Entonces, claro, él ve las naves, tiene la esfera en la mano, de pronto vuelve a bajar la vista porque ve que alguien viene caminando y ve 2 seres caminando hacia él. Y ahí sí se pega una asustada terrible. Entonces él empieza a echar como para atrás y pega contra un árbol. Y entonces siente que en la mente le hablan y le dicen, Enrique, nosotros seríamos incapaces de hacerte daño. Entonces ahí como que él vuelve a estar un poco más tranquilo Bueno, y, pero no se me arrime. y ve los 2 seres caminando hacia él y él dice, pero yo esperaba ver algo diferente. Yo la verdad veo 2 humanos, Ok. o sea, como uno los espera caminando hacia mí, pero venían con un traje especial y con una escafandra, ¿sí? Un casco. Y el casco estaba retroiluminado y entonces él veía que adentro habían ojos o como humanos, o sea, Una figura una humana. figura humana, entonces eso lo tranquilizó también un poco. Entonces le dijeron que se hiciera abajo de una nave, entonces él ya se fue para allá y, eh, y le lanzan un rayo de luz desde la nave, Ah, lo del rayo de luz, sí es verdad. un rayo de luz, y él entonces empieza a ver que se eleva, ¿no? Que se eleva y empieza a ver como que saltan las piedritas, él dice, y se empieza a elevar. Y él dice, Ah, pero es muy Hollywood. De esa manera lo han puesto siempre en las películas, ¿no? sí, 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 Como sí, sí. Entonces él dice, no me preocupo. Enterprise, transportame. Sí, fue un rayo de luz que le enviaron, pero de alguna manera como que el rayo se solidifica y empiezan a subirlo. Entonces él empieza a ver que 5, 10, 15, 20 metros y dice, uy, donde me suelten me mato. No, pues Claro, el claro, mío porque no, lo no. subieron como 50 metros. Son Entonces, muchos detalles sí, de... son muchos detalles, por eso trato y hay cosas mucho más detalladas, pero voy a tratar de no irme tanto, si no el video se demoraría muchísimo. Entonces sube y cuando dice, claro, llega a un espacio dentro de la nave, se cierra abajo
Y él dice, se cerró, pero yo no vi que hubiera como algo mecánico, una puerta, remaches, no, simplemente se cerró y ya estaba en un espacio como hexagonal. Pero no veía dónde se había unido, dónde salió la puerta, no, nada. Ok. Ok, entonces él, ya estando ahí adentro, empieza, pues se quita el sombrero, es lo primero que hace. Cuando se quita el sombrero, se da cuenta que no hay como acá la sombra, no hay sombra. Él dice, tan raro, esto no hace sombra. Mira la ruana, esto no hace sombra. Pero todo estaba perfectamente iluminado y no había bombillos ni nada. Entonces él dice, muy raro todo esto. Y entonces ahí siente que le hablan y le dicen, Enrique, por favor, desnúdate. Entonces él, desnúdame, pero bueno, tan raro. Entonces se quitó la ruana, como que se empezó a quitar tímidamente. Le dijeron otra vez, Enrique, por favor, es necesario, desnúdate. Y así, pues claro, de a Se poquito, quedó en hasta la calzoncillos. tercera vez le dijeron firmemente, Enrique, estamos esperando que te desnudes porque es necesario. Entonces, bueno, se quitó todo y le lanzan un gas y ahí empezó él otra vez, entró en miedo total. Y dijo, uy, así es como hacían los nazis, no sé qué, o sea, de esas cosas que uno tiene en la cabeza, cucarachas en la cabeza. Y vuelven y le dicen, Enrique, nosotros seríamos incapaces de hacerte daño, otra vez. Y él, Relájese. uy, sí, relájese. Bueno, ahí ya se relajó. Dice que le enviaron un gas como un olor lima, limón. Y dice, seguramente me estaban desinfectando alguna cosa. Entonces me dijeron, ya, Enrique, te puedes vestir. Y ahí sí no lo pensó 3 veces. ¡Tras! Se vistió. Y de pronto ve que otra vez se abre de la nada una puerta y allá lo invitan a seguir a una mesa donde habían 3 tripulantes y lo estaban esperando. Entonces él dice, bueno, yo esperaba ver otra cosa, pero pues eran 3 humanos, eran rubios, altos, más o menos 1,80, 1,82, eran altos, facciones perfectas, los pómulos tal vez un poquito salidos, ojos azules. Los elfos del Señor de los Anillos, más o Sí, menos. sí, sí. Lindos, ¿no? Todos aparentaban unos 30, 32 años por mucho. Entonces, de pronto él se queda mirando a una persona ahí y telepáticamente, bueno, mi papá pensó, ¿no? Como, uy, yo a esta persona la he visto en algún lado. Entonces él le responde, hola, soy Cyril Weiss. Ah, el de Caracas. Sí, entonces mi papá dijo, ay, Cyril Weiss, a ti también te recogieron. No, 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 yo soy de la tripulación de acá. Ah, Entonces él, ¿cómo así? Entonces él ya hace la relación de que seguramente le habían hecho un seguimiento también anterior a este contacto que ahorita se producía. ok. Entonces Cyril le dice, no, bienvenido, y le presentó a las otras personas de la nave, de la tripulación. Cyril Bay le dice que su nombre real no es ese, sino es Krishna Merk. Entonces de ahora en adelante Cyril Weiss, que lo había conocido hasta ahí, ya ahora se llamaba Krishna Merk y le presentó a otros ¿Y este tripulantes de la nombre nave. es extraterrestre también? Sí, Ok, ya es un lenguaje. sí. ¿Pero es español o qué es? ¿Qué hablan? ¿No? No, fíjate que ahorita ellos tienen su propio lenguaje, digamos físico, pero sabe que todos se comunican telepáticamente. Y es por lo siguiente, le dijeron toma la silla, él estaba en una silla enfrentada aquí a un escritorio y ahí las otras personas. Entonces le dicen siéntate, él se sentó, dice que la silla de una vez se acopló al peso y a la altura de él, para que todos quedaran iguales, dice que es súper chévere. Y, y le dijo Cyril Weiss, bueno, que él le fue a dar la mano a todos como, hola, ¿cómo están? Mucho gusto, no sé qué. Y Cyril le dijo, no, mira, haz así. Todos le hicieron la mano así y tú solo le das un toquecito. Entonces él pasó y le da un toquecito. Ah, chócala. Sí, es Give me como, five. exacto, es más así. Ok. Entonces, listo. Y le dijo, listo, Enrique, pues por supuesto estás acá para que puedas preguntar todo lo que quieras. Pregunta. Entonces él dice, lo primero que se le ocurre es, hermanos, ¿ustedes de dónde vienen y por qué a mí? Eso fue lo primero que a él se le ocurrió. Entonces, estos seres empiezan a hablar entre ellos como con un siseo. Ahí es cuando es que hacían como y entonces él entendía que eran como un siseo. Pero sabía que también se comunicaban telepáticamente. Entonces, le explicaron, le dijeron,
Pues mira, nosotros venimos de un sitio que se llama Las Pléyades, que ustedes lo conocen como las Siete Cabritas, en el cinturón de Orión. Entonces mi papá dijo, ay, sí, yo sí me acuerdo que mi papá, o sea, mi abuelo, le hablaba a él de las Siete Cabritas. Y entonces mi papá dice, pero no entiendo, eso está a años luz. O sea, ¿Son las estrellas más cercanas al sistema solar o qué son? no son las más cercanas, pero sí están, pues digamos, en términos del sistema Sí, solar y de la cercano. galaxia y todo, sí. Eh, y le dicen, bueno, según vuestra manera de contar, son como, pues obviamente sabemos que son años, años luz. Y, y dijeron, pero nosotros le hicieron así, acabamos de salir. Mi papá, ¿cómo así que acabaron de salir? Dice, sí, así es, no te maravilles porque las cosas que nosotros podemos hacer con esa tecnología son así. Entonces mi papá dijo, no, no entiendo, no entiendo, y eso tiene que ver con los campos unificados, esto que está estudiando Albert Einstein y que en su momento pues también Stephen Hawking y la teoría de la relatividad y la unificación y todo eso, y le dijeron sí. Y es uno de los primeros datos que le empiezan a dar a mi papá, le dijeron sí, y ustedes van a poder explorar el mundo, pero esa teoría tiene que ser cambiada por lo menos 3 veces para que ustedes puedan empezar a conocer el universo. Wow. Entonces mi papá cuando cuenta eso, empieza a contar eso alrededor del mundo, todo el mundo le dice, no, pero está loco, Einstein, no sé qué, no sé qué. Y resulta que ahorita después de 50 años sabemos que esa teoría se ha venido modificando. Y le dijeron, a mi papá en ese momento le dijeron, lo que pasa es que ustedes creen que la velocidad de la luz está limitada a esos 400.000 kilómetros por segundo. Y no, la velocidad es mucho más, sino que es frenada por algo en el universo que ustedes consideran vacío. Entonces mi papá cuando contaba eso, pues todo el mundo decía, no, está loco, no sé qué, no sé qué. Nuevamente la ciencia ya se sabe que está obviamente la materia oscura, que efectivamente la luz sufre un freno en la atmósfera de la Tierra, pero más adelante sí sufre algún otro tipo de freno de cosas que hasta ahora se están descubriendo, pero muchas de esas cosas en el colisionador de partículas CERN se han hecho varios breaks sobre la velocidad de la luz. Entonces ya se sabe que eso es así, ¿no? Entonces ahí, fíjate que hay muchas cosas que han venido a ser corroborables con lo que a él le Con lo que tu contaban, papá dijo hace 50 años. con lo que estos seres le Bueno, contaban a sí, mi lo papá. que Sí. le dijeron a él que iba a ser posible. Entonces, y lo otro era, ¿por qué a mí, no? Entonces ellos fueron muy enfáticos, así como le dijeron, Enrique, tú ya sabes por qué. Y mi papá quedó así, pero fueron tan contundentes que mi papá dijo, pues sí, ¿no? De eso que a uno le da pena repreguntar. Él no repreguntó. Eh, y bueno, una cosa que no he contado, bueno, mi papá murió en el año 2013, ¿cierto? Y, y él hasta su último momento de vida, él no sabía, conscientemente por lo Ah, ok, menos, él nunca. nunca supo por qué lo contactaron a él. Él después tuvo, después de ese tiempo, 50 años de investigación y él nunca supo de estos extraterrestres o de investigaciones que él hubiera hecho, por qué lo contactaron a él. Lo que sí se sabe es que hay un plan, o sea que él no es el único contactado, por supuesto, hay muchos contactados en el mundo y esto obedece a un plan muy, muy inteligente, muy bien estructurado de seres como estos que lo contactaron a él y que tienen un plan para que esa información vaya bajando. ¿Sí? Entonces, esa es la parte del plan y es muy interesante. Wow. Entonces, O sea que hasta acá tu papá se los llevan en el Omni. sí. ¿Y cuánto tiempo duró allí o cómo fue? Bueno, ¿Fue consciente? O sea, él sabía como que claro, son las 8, ya pasaron 2 horas aquí sí. charlando. Ahora, él llevaba un reloj y el reloj Ok. apenas él empezó a mirarlo allá arriba, le dijeron, no, es que no te va a servir porque en los campos de la nave esto no funciona. Entonces él se le detuvo el reloj. Ya después cuando a él lo descargan, entonces él ve que está amaneciendo. Entonces él hace un cálculo entre lo que el reloj se quedó parado y cuando lo vuelven a dejar, él dice que estuvo por ahí unas 8 horas, 8 horas y media Ok. en la nave. Entonces, digamos, todo lo que pasa ahí en la nave, hay cosas que podemos entrar a explicar un poco más, pero ahí lo empiezo a entrelazar.
Entonces, estábamos hablando del 3 de noviembre del 73 y el segundo contacto que fue planeado para tiempo después va a ser el 18 de noviembre del 73. Fue muy seguido. No, fue 15 días después. Exacto. En esta otra nave, eh, digamos, ya lo recogen en el llano y hace otro recorrido. ¿Listo? En este primer recorrido, bueno, él va y conoce. Pero le dieron un aventón, no se quedaron ahí charlando sobre la laguna, lo llevaron a dar una vuelta. Pues lo que pasa es que mi papá ahí No había ventanas como Sí. en el avión, ¿eh? No, Aquí es sobre. que precisamente a él le dijeron, ven, te vamos a mostrar la nave. Te vamos a mostrar la nave, no sé qué, y entonces para que veas cómo funciona y lo que se puede ver desde ahí, no sé qué. Y sí, entonces él dice, ok, no, y chévere que me den una vueltica, ya que estoy aquí, ¿cierto? Chévere que me den una vueltica. Y a él le dijeron, Enrique, desde que te subiste estamos en movimiento. Él dijo, no, pero yo pensé que necesitábamos un cinturón de seguridad, una cosa, todo. Pues yo no he sentido que esto haya arrancado ni nada, ¿no? Desde que subió estamos en movimiento. Entonces él se asombró un montón. Claro, porque no sentía absolutamente nada. No, claro. Y después, por ejemplo, una de las cosas que le mostraron es que desde la nave podían ver cualquier cosa. Entonces le dijeron, Enrique, si quieres, miramos qué está pasando en tu casa. Digo, pues ¿cómo así? Entonces le dieron como unos binoculares que venían adaptados ahí. Chun, él se los pone así y empieza con un botoncito como de ajuste y eso podía traspasar las paredes y él vio lo que estaba pasando en su casa en ese momento. Entonces, y ahí veía todo lo que estaba pasando. Wow. ¿Y tú ya estabas Con ahí? un visor. No, porque entonces a eso iba. 18 de noviembre del 73 y yo nací el 24 de diciembre del 74. Un año después. Sí, se acaba de conocer con tu mamá en el grupo Exacto. Entonces, Ok. curiosamente, ya después para el 74, mi papá, justo cuando yo estaba naciendo, él estaba en el tercer contacto donde lo llevan a una ciudad intraterrena en los Andes del Perú, donde había una reunión donde llevaron a otros contactados del mundo, no solo a Enrique, a ese sitio para recibir una información muy importante que recibieron ahí. Entonces, cuando yo estaba naciendo, fíjense, de ahí estábamos hablando de esto del 73, un año después, en el 74, él estaba siendo contactado la tercera vez físicamente porque él, digamos, a lo largo de los años que duró el contacto, tuvo más de 120 contactos Todo esto era lo que él transcribía. Exacto, Okay. telepáticos y 3 de ellos físicos, ¿no? Que ya lo llevaron en las naves y todo eso. Entonces, realmente este contacto duró que les cuento, desde el 73 al 76. Ese fue el tiempo que duró el contacto. En el 76, él estando también otra vez ya en la empresa, lo llamaron también telefónicamente, le dijeron, Enrique, el contacto llega hasta hoy, si te necesitamos de nuevo te lo haremos saber. Y él no nos llames, nosotros te llamamos. Exacto, y después desde ahí no volvió a tener contacto, entonces ahí empieza también una parte, digamos, si se quiere, de todo ese fenómeno que es la parte, digamos, humana, ¿no? Entonces, claro, mi papá decía después, ¿cómo así? Pero yo, ¿por qué perdí el contacto? Todas esas cosas. Ok, sí, mucha frustración. Muchas frustraciones, entonces él... Un duelo de alguna forma. Sí, ¿no? claro, y después de decir, venga, yo puedo contactarme, ¿no? Porque yo sabía cómo meditar, no sé qué, no sé qué. Pero no, resulta que no es cuando uno quiera, porque estos seres te contactan, ¿no? Entonces no es que... Y para mucha gente que está pendiente de gente que aparece en el internet que dice que yo me siento y de una vez me contacto con unos seres, hay que tener ciertas dudas. Okay. Entonces, bueno, y de ahí en adelante empieza una de las divulgaciones más grandes que yo he visto, y es de un ser humano, de dejar todo lo que tiene atrás, su trabajo, su empresa, todo eso, para contarle al mundo lo que le está pasando. Entonces él
empieza a darle la vuelta al mundo desde precisamente después de que tiene los primeros dos contactos, a contarle al mundo qué es lo que pasa. Obviamente eso salió en todos los periódicos de Colombia, pero después en todos los del mundo. Y él pues empieza a dar estas charlas de la información que le dieron en todo el mundo, ¿no? Por Europa, por Estados Unidos, por todos los grandes congresos mundiales de fenómeno ovni, pues él era el gran invitado, bueno, y entre esos mucha investigación y muchos investigadores de talla mundial, como, no sé, por ejemplo, Jacques Vallée, que era, eh, que es él todavía vive, el premio Nobel, ¿no? De, de física, bueno, En un este resto de cosas. momento, si no estoy mal, ya la NASA reconoció abiertamente, desarchivaron algunas cosas de esas secretas que tenía el Área 51. Vi una noticia, aunque bueno, la fuente no estoy 100% seguro de que sea fiable, y es más, lo leí como a la carrera, pues siempre que veo esos temas me acuerdo de Sí. ti, pero de alguna forma como que el gobierno de los Estados Unidos reconoció que habían tenido contacto con extraterrestres. ¿Ya es oficial o eso está todavía Sí, en... eso todavía está en el fango. Lo que sí pasa es que, por ejemplo, ellos sí han desclasificado la información que tienen. La CIA y el FBI tienen un sitio en internet que se llama The Vault o la caja. Okay. Tú puedes entrar y buscar todos esos documentos de hace 50, Y 70, este 80 años y androidcito ahí está. de los ojos grandes saltones es por ahí la cosa, ¿es verdad? ¿O eso realmente es Es que un dibujo ahí? hacia ahí vamos, hacia ahí vamos. Digamos, para hacer un paréntesis de la pregunta que tú me haces es, claro, estamos hablando de otro tipo de alienígenas, Ah, ok. ¿cierto? Resulta eh, bueno, pasando muy por encima mucho tiempo, y claro, como yo todo el tiempo venía oyendo esto desde mi casa, No, pues sí, pues es entonces, que ahí es donde sí, yo me sí, imagino tu película de niño, o sea... exacto, pero ponle cuidado, ponle cuidado. Entonces, claro, yo siempre oí a mi papá en eso, que dónde estaba mi papá, está viajando, está haciendo, pronto, toda esa información. Mi casa siempre estuvo llena de libros, o sea, todavía hay muchos libros por ahí que ahora tienen mis hermanas o que tengo yo en la casa, todo eso, que son libros y libros y libros de información extraterrestre que sacaban todos los investigadores, o novelas, o revistas que en ese momento salían, la revista Encuentros Cercanos, bueno, habían muchas, inclusive la revista Bea de esa época sacaba mucho tema ovni, bueno. Entonces, ¿a qué voy? Que un día, pues claro, yo ya tenía mucha información de eso, pero yo hacia el año 90 yo ya me estaba graduando del colegio. Por esa época mi papá también ya estaba más viviendo en Caracas y, y un día nos vimos en una cafetería, entonces él llega con un mamotreto así bajo el brazo, pero era una Biblia así grande, pasta Ajá. negra, ¿no? Me dice, no, mira, Orión, te voy a mostrar algo que me acaban de desclasificar. Claro, como no había internet, ahí lo que se usaba era desclasificar documentos y se lo pasaban a gente que estuviera muy en esa onda. Entonces a mi papá le desclasificaban esos documentos. En ese libro estaban las fotografías o los dibujos o las disecciones y todas las especificaciones de más o menos 150 razas diferentes. Quiere decir que Estados Unidos ya sabe que existe, estaban clasificadas o que tenían el cuerpo y que ya le habían hecho disección porque habían muerto, o de alienígenas que estaban vivos todavía, que no sabían cómo comunicarse con ellos, entonces tenían a los mejores psicólogos, parapsicólogos en Estados Unidos para tratar de comunicarse con ellos, ¿cierto? O telépatas. Eh, y de todos esos se tenía ya 150 razas que se saben cómo son. Ah, ok. Todos ahí, O sea que ¿listo? el de los ojitos es uno de 150. Es uno de 150 que se puedan documentar, pero resulta que se estima que hay más de 1500 razas visitando la Tierra. Hombres de negro es verdad, no me digas. Es verdad. En serio. Pues, entonces por eso están los relatos de mucha gente que dice, oiga, yo vi un ser así, están los grises, ya se saben inclusive de dónde vienen y todo esto, pues estos que tú dices, están los grises, que son de esos hay varias tipologías, unos que vienen de una estrella que se llama Zeta Rigel, por eso se llaman los rigelianos,
Eh, de esos hay varias, estos parece que están dominados por otros más avanzados tecnológicamente. De estos sí son muchos de los que hacen la abducción porque ellos perdieron su manera de reproducirse en su planeta por una guerra atómica, entonces están todo el tiempo aquí haciendo implantaciones de ADN en mujeres eh, humanas, les implantan, les dejan ahí evolucionar algo, después se lo sacan, que muchas veces no se dan ni cuenta, eso todo está súper investigado, ¿no? En el mundo. Y esa es una, también una de muchas, pero hoy en día se sabe que son muchísimas y que obviamente no aparecieron aquí ayer o no aparecieron en los 70 o no aparecieron en los 50, sino que han estado posiblemente muchas de ellas desde antes de la humanidad. Ok. Lo que pasa es que como ahorita ha crecido tanto la humanidad y se sabe que también generan en este momento caos donde aparecen, etcétera, entonces ellos, pues ni vos que fueran, se mantienen atrás de las behind the scenes, como se llama. Entonces, es muy interesante. El fenómeno ovni, por supuesto, hoy en día ya no va relacionado con este tipo de relatos como de, ay, usted se encontró a estos, sino va muy relacionado, es, venga, estos seres, ¿qué son lo que hacen? ¿Qué es lo que quieren hacer acá? Y cuál es su, digamos, su política. Por eso hoy en día hablar de gente que está en exopolítica, o porque hay ya temas relacionados en qué pasa si llega una raza y nos visita, cómo vamos a poder negociar con ellos y todo eso. Eso es lo que vemos por encima, pero resulta que por debajo obviamente pasan otras cosas que ningún gobierno va a aceptar o que se sabe que son así, pero que ocurren tras bambalinas, ¿no? Entonces, por supuesto que es un fenómeno impactante, grandísimo. Una de las preguntas que hace mi papá la primera vez en el OVNI es, oye, pero entonces, ¿qué pasa con Dios, no? Se supone que con lo que nosotros sabemos de las religiones, Dios nos creó, ¿qué pasa con eso? Y ellos fueron muy específicos en decir que ellos no se iban a meter con la parte religiosa, la respetaban, ¿cierto? Pero ellos decían que ellos veían eso de una manera muy diferente. Ellos veían eso muy diferente porque para ellos casi que ciencia, tecnología y lo que nosotros llamamos religión para ellos era no, eran hechos comprobables con ciencia y tecnología y que eso es la verdad. O sea, la verdad está compuesta de unos temas mucho más objetivos y no subjetivos como nosotros lo hacemos. Es Entonces, curioso porque ahorita que lo mencionabas respecto de la verdad, eh, hay una recurrencia al respecto, incluso en la Biblia, hablando de las creencias y en lo que yo creo, ¿no? ujú, Y siempre se refieren a eso como el camino. Dice que la verdad nos hace libres. ujú, Y la verdad genera paz, genera amor, genera entendimiento, genera, en la Biblia dice, esa paz que es inexplicable. Y ahí es donde esto se vuelve tan controversial. Incluso hoy estamos en medio de un conflicto que todos estamos ahí súper ujú, pegados al techo, basado en las diferencias de creencias, ¿no? Incluso cercanas, que no logran ser compatibles y que generan todo este caos y todo este desastre así es. a razón de nada al final, porque pues, es simplemente, como de todo en las relaciones humanas, un acuerdo que bien podría darse si hubiera voluntad, pero no Ujú. existe. Y pues obviamente después de eso hay una cantidad de extremos de lado y lado, injustificables, excesivos, pero pues tienen que ver con eso. ¿Cuál es la verdad? Y pues la verdad es que nadie lo sabe. Y en este tipo de cosas que están tan fuera de nuestro control, de que al final es lo que te decía el dolor, lo Mm, que tú crees, lo que yo creo, pero ¿quién tiene hoy algo que diga, mire, es comprobable? Tenemos tampoco a nuestro alcance que todo lo demás es especulación. sí. Entonces es bien complejo ese asunto. Lo interesante eso que tú dices que qué tan comprobable es. Estos seres, por ejemplo, le dijeron a mi papá que ellos específicamente, en conjunto con otras razas, fueron partícipes de la creación del ser humano en esta tierra. ¿Sí? Entonces ellos ya le dijeron y le confirmaron que ellos fueron partícipes de eso. Y ellos le dijeron también que esa información la íbamos a encontrar en nuestro ADN. Lo que pasa es que nosotros siempre habíamos conocido dos hélices dentro del ADN y que al encontrar una tercera estructura, ahí iba a estar la información
de más o menos como lo que decía mi papá en esa época, como un copyright de quién nos hizo y por qué eso está ahí, ¿no? El Porque no marca está, registrada. exacto, porque es un diseño, ¿no? Todo esto de que estamos acá por el azar y de unas moléculas y todo eso está muy en entredicho, pero sigue siendo lo que más cree la ciencia hoy Sí, en sí. día. Que al final es lo que, o sea, no importa Pero, ciencia, religión, pero esa parte, ¿no? Bueno, si algún científico me escuchara, y seguramente va a haber controversia al respecto, pero toda teoría al final requiere de fe. Hay una justificación teórica y todo un rollo y estudios, pero el estudio, realmente nadie estuvo allá y nadie te puede decir que es que el Big Bang te creó y que ahí salió no sé qué. Ese cuento no lo creemos, pero al final realmente la justificación siempre tiene un toque de creencia de alguien que claro. simplemente quiere ponerse al lado de esa historia para justificar la razón por la cual estamos acá. Pero hoy en día la ciencia, por ejemplo, en lo que es la creación de, vamos a nombrar de la vida, ¿no? Ya han hecho, ya ciencias como la probabilidad nos dice que eh, el hecho de que lleguen unas moléculas como el oxígeno, el carbono, etcétera, a formar un ser humano, ¿y cuál es la probabilidad? Eso está estudiado, ¿no? Y entonces resulta que esa probabilidad es Sí, sí, es muy 0,00, remota. tendría que ser una cosa, pues la cosa, ¿cierto? Es muy improbable, bastante improbable que eso haya sido así, ¿no? Que unas moléculas, por ejemplo, para las primeras células pues, tuvieran movimiento, ¿cierto? Y esas moléculas, digamos, esas primeras células las conocemos, tienen que tener un celio, un pelito que va girando así y va haciendo que esa primera célula se mueva. Si no tiene movimiento, pues no podríamos llegar a hacer estas Sí, que ya me estructuras estaba que hay viendo hoy. todo un documental que arrancan Exacto. desde allá y terminan Sí. en toda la civilización Pero actual. tú cuando ves la estructura de esa célula para que haga así, tiene que ser un diseño. O sea, tiene un diseño, son unas moléculas que casi, eso tiene una forma de motor para que ese pelito se pueda mover así. Y si tú miras cuál es la probabilidad de que eso funcione al azar, pues es todavía mucho más nula. Tiene que haber alguien que haya creado un diseño, Hay un ¿no? Y creador siempre. cuando eso estamos hablando de una ameba o una célula que se pueda mover. Ahora, lo que dicen ellos del ADN y de esa tercera estructura, y eso ya se descubrió, creo que por un equipo de españoles hace ya unos 10 años, o sea, eso no, ya lleva un tiempo, y digamos ahorita en lo que se va lo que se ha descubierto sobre el genoma humano y todo eso está, pues, seguramente estos científicos ya saben qué es lo que está pasando allí y cómo se construyó y todo eso. Pero el azar, digamos, ahí no fue Ok. Yo quisiera hilar un el poco gran fino constructor. desde la anécdota, ¿no? De esto, de tu niñez, porque ahí nos quedamos, bueno, claro que es muy Sí. apasionante toda la historia y el Ujú, viaje y esto, pero en ese cuadro de tu familia, yo no sabía, por ejemplo, que tu mamá y tu papá se conocieron en ese ujú. grupo en el que estaban como de acuerdo, o sea que tu mamá también súper Sí, creyente del tema siempre. Y ustedes, los tres hijos, entiendo que incluso sus nombres provienen sí, pues tú te llamas Orión, así se llama la constelación, sí. ¿no? O sea, eso, cuéntanos un poco de eso. Tú tienes dos nombres, tus hermanas, bueno, ¿cómo Ah, eso fue bueno, muy ahí? interesante. Ya cuando va siendo el año 74 y yo voy a nacer, esta historia es muy buena. Cuando, digamos, eh, estaban en una reunión, se concentran todos para que empiece la comunicación que recibía Enrique. Y lo primero que dicen en la comunicación es, Enrique, dile a Gloria que se salga, ella no puede estar en esta reunión. Entonces mi papá dice, oye Gloria, que te tienes que salir, no puedes estar acá. Claro, y ella se sale y, uy, ¿qué habré hecho? La embarré, no sé qué, no sé qué. Y entonces ya sigue la reunión y le dicen a Enrique, Enrique, es que ella está embarazada, va a ser un varón, van a ser del 23 al 25 de diciembre. Todo el mundo así en shock porque ni mi mamá sabía que estaba embarazada, o sea, era muy anterior. ¿Cómo podían saber ellos desde allá o desde una nave el sexo con que iban a hacer, qué día exacto iban a hacer? Todo eso es una tecnología impresionante. Entonces, O sea, eso fue antes, ¿cuánto tiempo antes de que tú nacieras? o sea, mi mamá no sabía. Mi mamá no sabía, Tenía 15 seguramente minutos de embarazo. yo tenía semanas apenas, Ok. ni siquiera un mes.
en el vientre de mi mamá. Entonces, bueno, ya después con el tiempo, ya cuando se acercaba la fecha de nacimiento, habían unos mensajes que llegaban muy, muy hermosos de un ser, ya no un pleyadino, sino de un venusino, que se llama Orión, con ese nombre. No es por el cinturón de Orión, sino Ah, ok. que uno de los que formaban esa misión para comunicarse con Enrique Castillo, uno de ellos era un venusino, porque habían más entidades de otros planetas, no solo los pleyadinos. Entonces él mandaba unos mensajes que eran muy llenos de amor, como de espiritualidad y todo eso. Entonces a mi mamá le gustaba muchísimo, o él dijo, ay, chévere que le pudiéramos poner al niño que van a ser Orión. Y mi papá pensaba más como en el nombre Yamaruk. Yamaruk era uno de los comandantes si se quiere, de un corte más militar, que era el que comandaba las misiones en las naves. Era mucho más operativo, si se quiere, y como Ok. militar. Entonces a él le gustaba Yamaruk. Entonces como que decía, ay, Orión o Yamaruk. Y en una de las conversaciones dijeron, es que queremos ponerle al niño Orión y Yamaruk, ustedes nos dan permiso de ponerle, y ellos dijeron sí, están plenamente aprobados por cada uno, por Orión y por Yamaruk. Entonces ellos dieron la aprobación O de que sea me que pusieran. los nombres tuyos te los Sí, pusieron los extraterrestres, sí, 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 literal. sí. Y a ver, por acá nombran el tema de lo que pasó ahí en esa comunicación y cómo pusieron el nombre y todo. Y después mis hermanas también, mi hermana Dayaini, que es la que me sigue, y la tercera que se llama Joninka. ¿Ellas también tienen otro nombre o solamente Solamente Dayaini y uno, sí, Joninka? ellos sí tienen solo uno. ¿Y ese nombre también provino de una recomendación o un mensaje o cómo fue? No, ahí ya creo que más adelante los escogieron por también otros extraterrestres que mandaban mensajes bonitos con los que más se identificaban. Entonces dijeron, bueno, esto como es un nombre femenino, Dayaini y Joninka. Sí, porque es la única Dayaini y Joninka que yo conozco. Y Exacto, sí. Yamaruk también. Sí. Orión de pronto, ¿no? Pero Orión sí hay, sí. sí, Sí, sí. pero Yamaruk no conozco a No. nadie más. Entonces, ese fue el tema. Y bueno, digamos aquí otra anécdota es que, claro, tú cuando naces en los 70s, te crías en los 80s, en época de colegio, ¿cierto? Porque yo me gradué en el 90. Yo nací con mis Exacto, vecinos. total. En Unicentro, güey. Sí, pero claro, crecer con esos nombres era muy difícil, porque claro, te ponían todo tipo de No, pues me apodos. imagino tú en el Siempre colegio. llamaban a lista a todo el mundo, que era Juan, Jorge, Pedro, Andrés, y se quedaban así después. Orión, Orión, Yamaruk, y todos los niños se reían siempre, ¿no? Es un tema Sí, todo es un complicado. reto, todo es un reto, Y ¿no? lo que tú decías desde el punto de vista de Orión como niño o adolescente, no era un tema que yo pudiera tocar con mis amigos, la verdad. Yo trataba de evitar el tema porque se daba para burlas y O tú sea, no para sabes. ti siempre ha sido una certeza, que fue donde empezó nuestra conversación hace tiempo, antes de este podcast y todo. Para nosotros, fuera del encuadre de tu familia, de todo este rollo tan... O sea, es que una cosa, vuelvo y digo, no es Mm. verlo desde fuera, otra cosa para ti no era una opción, ni siquiera era como, no, es que yo voy a investigar o voy a consultar. Pero Era tu no, realidad, pero no la podías sí, compartir pero no, abiertamente. pero no. Pero fíjate que aunque era el pan, o sea, lo que yo sabía todos los días, yo no me había tragado eso. Ah, no. No, porque es que, si no, digamos, si yo creo que ni yo ni mis hermanas nos ponemos a investigar sobre el tema, pues pasa a ser un dogma de fe. ¿Sí me entiendes? Porque es que yo le estoy creyendo 100% a Enrique Castillo lo que dijo, y entonces todo eso tiene que ser verdad. Y sí, porque es mi papá, pero yo tuve un periodo de confrontación muy fuerte precisamente después de que me gradué del colegio y entré a la universidad y empecé a estructurar mucho más mente de ingeniero, que también soy ingeniero, y decir, venga, yo no puedo quedarme con lo que me dijeron, sino que tengo que investigar y ver si eso que me cuentan de verdad es de verdad. Porque pues ni yo ni mis hermanas tuvimos un contacto, nunca. ¿Me entiendes? No. Pero fuerte, Pues, ¿no? O pues en sea, esa época, me refiero, hasta esa época, pues yo decía, sí, tengo que investigar porque si no es un dogma de fe. Y manteniendo ese espíritu de ingeniero que siempre tuvo mi papá para verificar todas las cosas y no tragar entero también.
por muchos temas de manipulación que se han dado con este tipo de Sí, extraterrestres, claro. otros extraterrestres que han llegado a manipular y todo. Entonces siempre se mantuvo un espíritu muy objetivo de decir, venga, esto hay que investigarlo con hechos, con cómo se hace una investigación científica. Y, y claro, yo me confronté muchas veces porque yo decía, si será verdad, no será verdad, ¿cierto? Claro, y el Sí. bullying, el rechazo que eso Exacto. Entonces yo tuve podría generar en que tus niños. investigar y meterme a investigar también como lo han hecho mis hermanas para poder tener, para poder hablar del tema siquiera o contárselo a mis amigos. Yo no hablaba de este tema sino hasta cuando tal vez ya estaba a la mitad o terminando mi carrera, donde yo dije, venga, ya soy capaz de hablar del tema y sustentar las cosas y contar lo que pasó y mirar cuáles son los investigadores de talla mundial que se metieron a esto, porque no fueron uno, ni dos, ni cinco, ni diez, fueron muchos, es uno de los casos más investigados en el planeta y de ver cuáles son las conclusiones de ellos. Yo después tuve la oportunidad de hablar con investigadores, investigadores de Costa Rica, con los que pude confrontar los temas. Ok. Entonces, claro, eso te da otra perspectiva de lo que es el fenómeno, porque al no haberlo vivido tú, es diferentísimo, pese a que toda la vida mi mamá y mi papá nos contaron cómo pasaban las cosas, ¿cierto? Hay un periodo de confrontación que es Sí, como natural. todo, tú llegas al momento en el que maduras y todos Sí, pues, confrontamos nuestra sí. herencia con nuestra ya propia identidad, pues. De hecho, las primeras veces que yo contaba esto, que ya fue amigos de la universidad, claro, muchos de ellos se toteaban de la risa. Decían, no, con razón, usted, con ese nombre, Orión. Ah, pero era más un momento jocoso que algo serio, la verdad. Pero bueno, pero a medida que tú te vas confrontando con el tema y investigándolo y confrontándolo con la teoría científica y con las investigaciones, ya te das cuenta de lo que representa este caso en el mundo de la ufología como uno de los más creíbles, investigados, etcétera. Y pues lo que le está pasando a otra gente, a otros contactados, confrontas contra contra casos de abducción, contra casos de un poco de cosas, inclusive con ya cosas que entran a ser tal vez parte de lo paranormal, porque tú no estás viendo un ser en 3D, sino que ya estás viendo seres de otra dimensionalidad que pueden llegar a aparecer y aquí solo se sienten como una sombra o como una luz, ¿no? Entonces ya entra en un campo muy diferente a lo que podemos ver y palpar. Eh, por supuesto, es un fenómeno intrigante, gigante. Digamos, no podríamos parar acá de hablar No, y es hablar que sobre sí en y de muchas... hecho, siempre que nos sentamos a Sí, hablar de este tema se nos sí, pega la sí. aguja. Yo quisiera, pues porque la audiencia de este canal Mm, empezó y tiene, pues tú sabes, mi trayectoria está muy ligada al mundo del network marketing y sí. es muy curioso que pues, dentro de todo este rollo que estamos hablando, que no tiene nada que ver con el tema, pero que tú, siendo el hijo de Enrique Castillo y estando metido en este tema, la razón real por la que nos conocimos terminó siendo un negocio, tecnología, nada que Mm, ver, pero luego me entero que tú eras el tesorero en ese momento sí, de Amway sí, y duraste un montón de años en esta empresa, sí, una industria pues muy chévere que nos une, que nos identifica, pero que no fue lo que nos relacionó inicialmente, ¿no? Es una coincidencia sí. agradable. Incluso estuvimos trabajando juntos en una empresa ya como en el campo. Eh, Así como para ponerlo entre paréntesis dentro del tema OVNI y ya ir dándole cierre a este primer capítulo de la entrevista, ¿cuál es tu visión personal de esta industria, de la gente que participamos de esto, porque tu perspectiva es muy corporativa, ¿no? Pero yo que te conozco siempre estuviste muy al Mm, servicio de que al empresario siempre le funcionara mejor y mm, que hubiera mucha tecnología metida en el cuento. Ahora entiendo también por sí, qué tu fascinación con la tecnología, ¿no? sí. Pero pues como, ¿cuál es tu perspectiva respecto a este tema? Desde la historia, lo que viviste y lo que puede ser el futuro de nuestro negocio. Pues muy interesante, porque cuando voy acabando la carrera, ¿no? De ingeniería de sistemas, y y quiero, digamos, sí, pues un ingeniero de sistemas quiere meterse en el fondo de la tecnología, empezar a hacer herramientas y todo eso. Y llegó a una empresa
como Amway en el 99 y entro al departamento de tecnología, ¿no? Entonces, obviamente, los primeros años son de aprendizaje, pero yo entro a meterme es como en los sistemas, ¿no? ¿No? Eh, y, y apenas empiezo a descubrir qué es lo que está pasando en esa empresa por el lado de quiénes son los empresarios y todo eso un tiempito después. Uno, no, quiero decir, uno no se conecta de una vez, tú te conectas con tu ciencia, ¿no? Yo voy a estar dentro de un departamento de tecnología y voy a echar código o voy a ya después con el tema de infraestructura, pero cuando te empiezan a conectar empiezo a ir también a las reuniones que hacen Con el los soft, o sea, empresarios. con Sí, la gente, con claro, la identidad, este con rollo de con el crecimiento. ADN, entonces eso me cambió totalmente el panorama y gracias a Dios teníamos un director fabuloso, ¿no? Miguel Francisco Arizmendi, que estaba al cargo de esa empresa, tenía la visión, era que todos deberíamos siempre estar ayudando al empresario, porque el empresario es el que está obviamente haciendo crecer la empresa. Ellos tienen unos intereses muy loables, pero realmente si nosotros no servimos a esos intereses, pues la empresa nunca iba a tener como ese propósito. Entonces realmente y digo propósito, y traigo a colación a Miguel Francisco, a mi labor que estaba haciendo ahí y a la conexión que uno hace con su propósito. Entonces cuando uno se conecta ya sé yo para qué estoy echando código, ya sé yo por qué estoy conectando cables allá en mi centro de cómputo, ya sé por qué yo estoy haciendo todas esas cosas, finalizan es que cientos, miles de empresarios están haciendo una labor también muy chévere porque todo esto es como algo muy humano, ¿no? Entonces, cuando tú logras conectar eso con el propósito, se vuelve una berraquera. Entonces, claro, cuando yo ya más avanzado en la empresa, empiezo a saber por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ya no soy el man que está haciendo el cierre financiero para cuadrar unos Ya no números. es frío. Exacto, ya Pero al no. final es bueno decirlo, o sea, esas empresas por dentro son una empresa, o sea, no, Exacto. ahí hay un objetivo, cargos corporativos, de Sí, tesorería, mercadeo, todo ese rollo, y funcionan tal cual como cualquier multinacional, sí, sí, que, pero que están conectadas a este rollo, el sí, multinivel, que sí, sí. también es tan controversial y que todo el mundo le echa cuentos, pero al final son empresas demasiado robustas, ¿no? O sea, Así es, ¿no? Son empresas multinacionales que por supuesto tienen que tener sus KPIs financieros, sus KPIs de crecimiento, pero son empresas muy chéveres porque te conectan con el lado humano y entonces todos sabemos dentro que por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ya cuando empiezo a ir a las reuniones y veo a todos los empresarios conectados, digamos en las reuniones, los seminarios, etcétera, y empiezo a conocer la gente. Otra cosa es empezar a conocer la gente que está en el negocio, cómo hacen el negocio, cómo explotan, cómo llevan su vida con un objetivo diferente, cómo pueden evolucionar tanto mentalmente, ¿no? Esa vaina definitivamente hizo explotar mi cabeza porque cambiar el chip de las personas, ¿cierto? De personas que no tengan una educación formal como la conocemos en la universidad, sino que se conectan a un tipo de formación donde sus sueños y todo lo que se imaginen puede ser posible, esa vaina me hizo explotar la cabeza. Entonces, ¿qué pasaba? Yo desde adentro empezaba a conectar, claro, yo quiero hacer esta vaina tecnológica porque los empresarios van a tener más facilidad de comprar estos productos, los van a vender más rápidamente, vamos a crecer más. Yo tenía todo el propósito y eso me pareció fabuloso. Desde ahí pues uno queda totalmente conectado con el network marketing y desde ahí pues imagínate, estuve 21 años en diferentes campos dentro del corporativo y es algo que ya nunca te va a dejar, ¿no? Estar no, conectado con el network yo marketing que es siempre estabas algo en el increíble. campo, Sí. lo llamamos en el buen sentido como el virus, la cosa esa que ya nunca te deja.
Pero es chévere ver una persona como tú, ¿no? Porque pues llegas de la universidad a un trabajo finalmente, no, Ujú. no pasó nada extraño pues para el mundo tradicional. Y la gente en ese campo como cuestionan, no sé, el tema de los ovnis, que este título este va a ser súper chévere, ovnis y multinivel, que tiene que ver nada, pero al final también es la falta de creencia de muchos sectores, de muchas personas que ven esto como, "Puf, eso no es una empresa, no es un Mm, negocio", y al contrario son tremendos negocios. Y para ti siempre fue una certeza, o sea, en el caso de los corporativos no hay duda, esto ujú. funciona, factura, está ahí, y es muy chévere ver siempre la cara desde el punto de vista de la gente que está dentro haciendo que eso funcione para los que estamos afuera con el productico en la calle y la cosa Claro, y buscando a quién contarle la historia. claro, no, y haber estado en la empresa más grande del network marketing en el mundo te da una visión también, ¿no? ¿Cómo fue que la idea de dos personas al inicio, que eran simplemente a base de confianza, crecen una empresa que vende hoy en día 9 10 billones en el mundo, a punta de eso, de simplemente tener confianza el uno en el otro y hacer que un producto pudiera beneficiar no solo a esas dos personas, Sino tantas. sino a tantas, porque tenían esa visión de que el crecimiento de una empresa tenía que tener un contenido de ayuda al prójimo. Entonces eso me parece fantabuloso, me parece espectacular, y es porque hasta hoy en día se mantiene, ¿no? Tantos años después, 65 años después, como empresas de este tipo que ahora tiene, que hay muchas en el mundo, tienen ese mismo tipo de visión. Por supuesto, si una empresa de estas no es rentable, pues no puede seguir dando esos beneficios, pero ahí es lo importante. Hay gente que por un lado pudiera no creer en que este sistema funciona, cuando ya está pues más que comprobado en todo el planeta, y tal vez existe la duda porque claro, hay empresas que pueden llegar a parecer empresas de network marketing que no lo son, y hemos visto pues los Sí, sí, esquemas sí. piramidales, etcétera, etcétera, eh, pero digamos empresas tan consolidadas, muchas ya hoy en día con sistemas avanzados de recompensas, etcétera, con productos espectaculares, solo necesitan de personas que tal vez hagan el primer clic, entiendan cómo funcionan y de ahí para adelante lanzarse, eso es lo que hace falta. Pero a mí me sigue pareciendo un modelo espectacular donde la empresa es la que provee toda la parte de producción, toda la parte inclusive de promoción, de marketing, de toda la última tecnología, de todo, para que simplemente un grupo de personas lo promuevan y generen ganancias acerca de eso, me parece espectacular. Total. Y siempre hace falta, ¿no? En casi todo en la vida, ese salto de fe. Pues quisiera concluir contigo. Nos toca ponerle a esto Mm. continuará porque no nos podemos quedar ahí. Falta Sí. una cantidad de cosas en la mitad, desde que tu crianza, el colegio, la adolescencia y también llevarlo a la actualidad, al punto en el que estás. Y seguramente hablar un poco de lo que nos contaba. Escuché un audio del podcast de tu hermana. Ujú. ¿Es Johnny la que hace el... Ambas tienen, Ok, y ella hablaba de todo este fenómeno mundial y cómo eso ya estaba también de alguna manera sí, pronosticado sí, y lo que puede llegar a suceder, pero te propongo que lo hagamos en otro capítulo claro, claro. para que la gente no, para que nos vean, nos dejen ahí en los comentarios si quieren que les mostremos el desenlace y para poder compartir otro rato contigo porque me parece fascinante. Sin embargo, pues cerremos este capítulo, este primer capítulo, esta primera entrevista con esa realidad de hoy, ¿sí? Después de tu Ujú. trayectoria, lo que has vivido y ya retomando el tema del fenómeno ovni. ¿En qué punto estás? O sea, ¿cuál es tu realidad ahora y como en ese contexto qué estás haciendo, en qué te mueves, el tema de tus hermanas, los canales y esto Sí. como en el mundo, en qué momento está hoy? Ok, pues en el mundo, personalmente yo he seguido con mi tema profesional corporativo, ¿cierto? Sigo muy metido en la tecnología. Ahorita hago muchos procesos de automatización en una empresa muy grande de energía. Y digamos, y me mantengo muy al tanto de los temas, por supuesto, de los temas OVNI, que mal que bien, hoy en día la gente es mucho más consciente de eso, pero la parte
no tan chévere es que sigue pareciendo como, ay, sí, es algo recreativo, ¿no? Entonces la gente ve mucha información de esta y dice, ay, sí, pues yo sí siempre había creído que eso existía y puede que sí, y ya está saliendo a la luz y todo, pero se queda como ahí, ¿no? Entonces el reto en esta época es tratar de integrar realmente esa información, de tomar conciencia y actuar en conciencia, ¿no? ¿no? No solo que se quede como si, ah, yo vi Men in Black y es bacano Sí, ver ya toca esos. decir Men in Black y no ve la batalla final porque es muy Sí, ochentero, ya nadie no, le... no, no. Eso que has dicho de ver la batalla final, que les invito a que tal vez no vean esa serie porque ya no sé si existe en alguna plataforma, de pronto van a sacar, creo Diana que van a sacar una se versión comían nueva, los ratones así, ¡bah! pero eso es cierto. ¿Ah, sí? Sí, después podemos hablar una parte de ahí porque hemos hablado tal vez de esta parte buena, espiritual, Positiva. positiva según nuestra manera de pensar, pero hay una contraparte negativa, que también hace parte del universo y que también está jugando fuerte aquí en el mundo. Y parte de eso es lo que estamos viendo como resultado, es una mezcla entre manipulaciones, digamos, conspiraciones de otras razas, mezclado con nuestra falta de conciencia, con nuestro crecimiento humano sin conciencia. Entonces hemos llegado a lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Y digamos ahí todos estamos súper enterados de lo que está pasando. Para conectarlo con lo que vamos a hacer en la próxima. Esto lo advirtieron estos seres, aquí también en el libro está, podemos hablar más de eso, pero desde hace 50 años lo advirtieron y ahorita estamos viendo que se está cumpliendo a cabalidad, perdón. Y ahí podemos hablar sobre eso, ¿no? Hablando sobre mis hermanas, cada una tiene un canal, Dayaini tiene un canal que se llama Telurión, que lo pueden encontrar en YouTube. Y mi hermana Joninka tiene un canal que se llama Misterios Planetarios y eso también lo pueden encontrar ahí en YouTube. Ellas tienen información buenísima, actualizada, todas las semanas sacan sus videos en YouTube. Es súper interesante, claro, porque ellas sí, diseccionan y han tenido tiempo de diseccionar cada uno de estos pequeños temas. Inclusive tienen invitados de todo el mundo. Sí, Bueno, sí, es sé que súper están chévere. bien metidos en el Súper tema. chévere, pero la invitación es, si les llama la atención esto, pues también investiguenlo, no se queden únicamente en obtener la información sin corroborarla, investiguenlo. Hoy en día pues tenemos toda la información a mano, el internet está fabuloso, podemos investigar todo lo que queramos y saquemos nuestras propias conclusiones, ¿no? Esto no se trata de Como todo, ¿no? simplemente, Hay que generar el exacto, propio criterio. exacto. Eh, y lo mismo en el network marketing es igual. Cuando encuentras una empresa de estas, investigala, mira cómo funciona, mira a sus empresarios, mira cómo actúan, miran cómo hablan, miren cómo es su vida, sus principios, qué es lo que ellos están proyectando y qué es lo que quieren hacer como propósito. Y cada una de estas empresas tiene un propósito también. Cuando tú ves eso, es clarísimo digamos, cuál empresa sí y cuál no, ¿no? Es fácil y también según el propósito propio, tú te conectas con una o con otra. Entonces, eso es lo lindo del network marketing y nos lleva como a ese punto en común, no tragar entero, investigar y ver cuál le pega a tu propósito de vida para seguir adelante. Pero hay muchas opciones muy interesantes. Yo creo que lo podemos dejar ahí, ¿no? Y Pues para sí, la si te próxima seguimos parece, y más bien hablamos. como en las películas To Be Continued en mal inglés, pero pues a Sí, todos los que nos están siguiendo, ya saben, darle like, compartan el video y suscríbanse, activen las notificaciones para que podamos seguir trabajando en este contenido y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias, Orión. así es, ¿no? A ti, Ricardo. Muchas Bueno, gracias por la invitación bye.